El decreto de Dios, parte 2, sus características. La semana pasada hablamos de la definición y base bíblica del decreto. Ahora nos toca profundizar más sobre el decreto divino y comprender sus características. Y vamos a ver que muchas de las características están relacionadas con los mismos atributos de Dios. Porque como dije la última vez, el decreto de Dios no es algo separado del todo del ser de Dios. Es distinguible del ser de Dios, no obstante inseparable. Por eso lo estamos tratando en esta doctrina de Dios. Y hermanos, aunque lo que intentamos hacer la última lección fue dar una definición, no sé si todos tenemos fresco qué queremos decir por el decreto divino. Así que para no arriesgar en lo absoluto, me gustaría repetir las palabras de Williams A. Breckel, el cual dice así respecto al decreto divino. Dice: entendemos que el decreto de Dios es el eterno, volitivo, todo sabio, soberano e inmutable propósito de Dios respecto a toda cuestión, abarcando tanto el tiempo como la manera en que estas cuestiones ocurrirán. Eso es lo que queremos decir por el decreto. Déjenme hacerlo más sencillo, aquel plan de Dios, el cual de acuerdo a su voluntad, el cual de acuerdo a su sabiduría, el cual de acuerdo a su soberanía, lo ha decretado, lo ha planeado de cierta forma. Eso es el decreto. Y el decreto de Dios que se realiza en la eternidad, digo realiza entre comillas, ahorita vamos a entrar a uno de esos problemas, se manifiesta en la historia, de manera que todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en esta vida, es de acuerdo al decreto divino. Todo es un reflejo del decreto divino. Nada sale de su absoluto plan. Habiendo recordado lo que queremos decir por el decreto de Dios, ahora pasemos a contemplar 11 características del decreto divino. 11 características. Y decimos, en primer lugar, que el decreto de Dios es esencial a Dios. El decreto de Dios es esencial a Dios. Aquí pretendo ser muy breve, no obstante, no lo podemos ignorar absolutamente. Lo que quiero decir es esto: que aunque distinguimos entre Dios y sus actos o decretos, tengan conmigo paciencia en esto que puede ser difícil y quizá en el siguiente punto va a ser más claro. Tenga paciencia conmigo. Al ser Dios un ser simple, quiere decir que no está compuesto de nada, hermanos. Por lo tanto, Dios no es la suma de sus atributos más sus pensamientos o sus decretos. Dios es un ser simple, sin composición. Por lo tanto, sus decretos son esencial a Dios. Es algo que Él tiene naturalmente en sí mismo, desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Miren lo que dice un hermano llamado James Dolezal, el cual comenta esto: como Él, los decretos o decreto de Dios
no pueden pertenecer a Él accidentalmente. Quiere decir como algo que se agrega a su esencia. Eso es algo accidental. Accidental no se refiere a un accidente. El niño tuvo un accidente. Accidental quiere decir que se le suma a su esencia. Porque eso violaría su simplicidad, infinitud e inmutabilidad. Pertenece a Él esencialmente como actos inmanentes de su voluntad, con relación y terminación fuera de sí mismo. Ok, pasemos a la segunda característica que quizá trae un poco de más luz de este tema complicado del decreto y la simplicidad de Dios. Hermanos, recuerden, intento hacer esto digerible, no obstante, nunca hacer a Dios entendible, ¿sí? Eso es cuando empezamos a hacer a Dios como el hombre para que yo lo pueda entender. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que el cristianismo del siglo XXI nos ha dado. Un Dios más hecho a la imagen del hombre. No, profundicemos en quién es Dios y donde nuestra mente ya no dé, adoremos. Adoremos. Les he platicado esto en el pasado y a la luz de este punto difícil soy movido a recordárselos una vez más. Nuestra mejor adoración, hermanos, es cuando callamos. Esto parece contradictorio. Pensamos en adorar y decimos decir lo bueno que Él es. Eso es adorar también. Pero hay un tipo de adoración que es una adoración silenciosa. Hermanos, ¿no les ha pasado que quizá al ver un hermoso atardecer, quizá ver los cielos de ciertos colores, quizá el rugido de las aguas, el rugido del mar, o contemplar ciertas montañas, o ver una tormenta que se avecina con rayos y recuerdas que Dios es el creador de esto y dices, Señor, callo? Cuando contemplo tu gloria, ¿qué me queda sino callar? Callar. Entonces, cuando pensamos en esto difícil, que esa sea parte de nuestra adoración, Señor, ciertamente tú eres otro. Pero profundicemos en lo que hemos llamado otreidad de Dios. Profundicemos en esta otreidad de Dios. En segundo lugar, viendo que el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios es eterno. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. De hecho, lo tienen en sus notas. Efesios capítulo 1. Dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Escuchen, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de las eras. Aquí es donde, otra vez entre paréntesis, comienza el decreto de Dios. Hermanos, estoy de acuerdo con lo que mencionan algunos, que una de las evidencias más claras de que el decreto de Dios comenzó en la eternidad es Génesis 1:1. Porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Y entonces argumentan así, Dios nunca actúa sin un plan. Por lo tanto, cuando crea es porque ya tiene un plan. Pero ¿dónde nació ese plan? Tiene que ser en la eternidad. Porque en el principio, no había sino eternidad, hermanos. Sé que esto es complicado.
Pero antes del principio no había sino eternidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es el tiempo sino la medición de la masa en el espacio? Y si antes del principio no había ni masa ni espacio, por lo tanto, Dios existía en sí mismo. Hace tiempo un niño preguntó eso. ¿Dónde vivía Dios? Muy buena pregunta. ¿Dónde vivía Dios antes de que hiciera su creación? En sí mismo. Dios no vivía en un espacio, porque si no, diríamos que Dios y el espacio son coeternos. Y entonces ya no solo es Yahvé el eterno, ahora es el espacio el eterno. No, ¿dónde vivía Dios antes de que el mundo fuese? En sí mismo. ¿Complicado? Sí, para todos. Pero este es nuestro Dios. Entonces, si antes del principio no había nada y Dios actúa siempre por medio de plan, tenemos que decir que sus planes de crear son eternos. Hermanos, por lo tanto los planes de Dios no son separados de Dios, son parte del ser de Dios. Si los planes de Dios fueran separados de su ser, entonces ahora tendríamos Dios y planes, o lo que llamó Platón, Dios y el mundo de las ideas. Pero tal comparación es equivocada. Dios y sus decretos vivían con Él desde la eternidad hasta la eternidad. Miren lo que comenta un teólogo llamado John Gill respecto a esto. Los decretos de Dios son Él mismo decretando, y por tanto, si Él es desde la eternidad hasta la eternidad, esto lo son de igual manera. Si el conocimiento de Dios respecto a todas sus obras es desde el principio o desde la eternidad, que surge a partir de sus decretos, entonces ellos mismos deben ser desde la eternidad. Y si el decreto particular de elección fue antes de la fundación del mundo, como lo fue según leímos hace un momento, lo mismo debe ser verdad de todos los decretos de Dios, que todos datan de la misma época, pues ninguna nueva voluntad, ningún nuevo acto de la voluntad de Dios surge en Él en el tiempo. Hermanos, esto tiene una implicación teológica básica, pero sumamente importante. Muy básica. Si el decreto de Dios es eterno, escuchen, esto nos va a ayudar en nuestras próximas lecciones. Esto nos va a ayudar mucho en nuestras próximas lecciones. Si Dios decretó en la eternidad todo lo que pasa, entonces Dios no decreta mientras que el mundo avanza. Dios no decreta en el tiempo. Dios no decreta viendo la situación. Así actuamos nosotros los hombres. El padre de familia habla a la familia y dice, tendremos nuestras mejores vacaciones. Y dice, ya está el itinerario, ya está todo bien. Él es cuidadoso en preparar las maletas, en estar apurando a los hijos, y les explica, salimos a las 7:05 y el taxi va a estar aquí y vamos a llegar al aeropuerto a tal hora y vamos a poder tomar un pequeño café estando ahí, vamos a esperar, vamos a subir, llegamos a esta hora ya, y ¿saben qué pasa? Que no se despertó temprano el hombre. Y ahora está todo un problema, todo un caos. Y ya logra salir de la cama y ni siquiera se arregla y solamente baja con su maleta y el taxi llega tarde. Y entonces ahora tiene que tomar quizá el carro.
y dejarlo en el aeropuerto y el café y todo, ya no hay nada, ya es directo y resulta que el avión traía un retraso y no van a llegar a la hora planeada a donde iban. Así son los planes de los hombres. Hermanos, por más que planeemos nuestro caminar, nosotros vamos decretando paso con paso. Esto es algo que frustra a los perfeccionistas, ¿sí? A los que les gusta todo, es algo que suele frustrar, ya que se cambian los planes, se trastornan. Pero Dios decretó todo desde la eternidad. Hermanos, nada decreta Dios en el trayecto. Nada. Todo lo decreta en la eternidad. Ya está todo decretado. ¿Qué estamos viendo en la historia de la humanidad? Estamos viendo la manifestación de la realización de tal decreto. Eso es lo que contemplamos simplemente. La manifestación o la realización del decreto de Dios. Sus decretos son simplemente, sus decretos simplemente son su único propósito de todas las cosas. Es lo que Dios determina que se haga en la eternidad, eso va a suceder. Todo lo que Él ha determinado se realizará. Déjenme intentar dar una aplicación a la luz de esto. Hermanos, ¿no nos sentimos pequeños, insignificantes cuando contemplamos este Dios? En sentirnos pequeños hay gran provecho. Hermanos, todo lo que Dios ya determinó se va a realizar. Ni un centímetro, ni un segundo, nada va a poder ser diferente del decreto divino. Nada. Todo está determinado. Pero esto no solo nos hace ver, hermanos, lo diferente que es Dios a nosotros. Además, esto nos puede dar seguridad, pues todo lo que Dios pensó para nosotros se realizará. Hermanos, no hay forma de cambiar tal. Todo lo que Dios pensó de nosotros en la eternidad se realizará. La buena noticia es esta: sus pensamientos son de bien y no de mal. Sus pensamientos son a favor de la iglesia y no en contra de la iglesia. Pero pasemos a la tercera característica. Tercer característica. El decreto de Dios es libre o soberano. El decreto de Dios es libre, o más bien, libre y soberano. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 9. 9 y versículo 11. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Según qué? Su beneplácito. Dios decreta todas las cosas según le place. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según la decisión de los hombres y según las circunstancias lo determinen, según el puro afecto de su voluntad. Así decreta Dios, según el puro afecto de su voluntad. Pues no había aún nacido, ni había hecho bien,
ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadezca, dice el Señor. Él decreta todo. Él decreta si el hombre, ¿quién será la esposa para ese hombre? El esposo, el número de los hijos, el número de bienes que poseerá, la salvación o la condenación de los hombres. Él lo decreta todo según su beneplácito, según su santísima voluntad. Hermanos, el decreto de Dios no nace por alguna necesidad en el ser divino, como si Dios necesitara hacer algo para tener una mayor realización. Déjenme intentar explicar con algunos ejemplos lo que estoy intentando decir. El hombre puede ser un gran pintor nato, ¿sí? Y toma algunas clases de pintura y se da cuenta que hay eso. Pero el hombre, mientras más pinta, más perfecciona su habilidad. Más alcanza a llegar a ese estado de ser un excelente pintor. Dios no es así. Dios es uno que tiene potencia y poder infinito, uno que puede hacer las cosas hermosas, pero no hace las cosas porque necesita realizarse. La hace libremente. No hay algo que le mueva, hermanos. No hay nada que lo empuje fuera de sí mismo. Ni siquiera hay una necesidad interna en el ser divino que le haga crear. Todo lo hace porque le place, por su abundante gracia. Déjenme intentar explicarlo así, con las palabras de James Dolezal. Él dice: puesto que Dios no requiere de nada fuera de sí mismo para el logro perfecto del objetivo final de su voluntad. ¿Cuál es el objetivo final de su voluntad? El disfrute de sí mismo. Ese es el final de la voluntad de Dios, el disfrute de sí mismo. Se deduce que todo lo que le pertenece se deduce que todo lo que no le pertenece por necesidad absoluta es deseado libremente por Él. O sea, Dios tiene algunas cosas en sí que son necesarias. Por ejemplo, el Padre necesariamente engendra al Hijo. El Hijo necesariamente es engendrado por el Padre. Esas son las operaciones internas de la Trinidad que son necesarias. O sea, no se eligen en el ser divino. Las desean y son necesarias. Pero la creación y todo lo que está fuera del ser es libre. Proviene de su santísima voluntad. Hermanos, ¿qué aplicación nos da esto a nuestro corazón? En primer lugar, debe darnos humildad. Porque ¿qué tienes que no provenga de Dios y su santo decreto? ¿Qué tienes que no provenga de su santísima mano? ¿Qué tienes que Él no te haya dado? ¿Qué posees que no sea de Él? Ese es el punto del apóstol Pablo. ¿Recuerdan en Corintios? Y tú que te jactas, ¿por qué te jactas? Porque si lo tienes es que lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué puedes jactarte? Hermanos, este es un antibiótico efectivo para el problema del orgullo, con el cual todos podemos luchar. Porque todos podríamos decir que hay algo de que gloriarnos en nosotros, hablando humanamente. Pero cuando entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene porque el Padre lo ha decretado todo para que así sea,
Esto debe traer humildad a nosotros. Cualquier cosa que poseas, la posees de su santa mano. Pero además, hermanos, si Dios decretó todo libre y soberanamente, de manera que nada le ha movido u obligado, ¿cómo nos ayuda esto a luchar con problemas de insatisfacción, con problemas de falta de contentamiento en nuestra vida? Oh, hermanos, sé que hay pruebas difíciles en el caminar cristiano, porque el apóstol Pablo nos anunció que no sin muchas tribulaciones entraríamos al reino de los cielos. Pero el medio es difícil, en el desierto es difícil caminar, es difícil avanzar, hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento. ¿Cómo esto que Dios soberanamente lo ha decretado nos ayuda, hermanos, a poder pasar la prueba con aliento en medio de la desesperación, con ánimo en medio de la angustia? Dice una cita, John Gill dice: Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia, y la ejerce libremente, y en quien le place. Así Él decretó libremente tener misericordia como le plació, así como Él esconde las cosas del evangelio de los sabios y entendidos y las revela a los niños según le parece bien. Él libremente determinó hacer eso. De hecho, habiendo hecho tales decretos, hay una necesidad de la ejecución de ellos, pero la creación de ellos fue absolutamente libre. Cuarto, el decreto de Dios es incondicional. El decreto de Dios es incondicional. No estoy diciendo que Dios no ordene que ciertos de sus decretos se cumplan por medio de condiciones. ¿Sí? Déjenme terminar el pensamiento y pongo un ejemplo para que esto sea entendible. Pero sus decretos son incondicionales en cuanto a que todas las causas son ordenadas por Él para su cumplimiento. Lo que estoy intentando decir es lo siguiente, hermanos. Dios ha decretado salvar a los hombres. Sí, a un número. Y este grupo de elegidos pregunta, ¿será salvo o no? Será, porque su decreto no puede ser trastornado. Pero hermanos, ¿hay condiciones para que el hombre obtenga su salvación? Sí, ¿cuál? Fe y arrepentimiento en Cristo. Bueno, hay más. Primero tendríamos que empezar con la redención, Cristo, esas serían las condiciones. Un redentor, fe en el redentor, arrepentimiento de nuestros pecados, tomarlo por la fe al Salvador y demás. Pero ¿es esa fe decretada también por Dios? Absolutamente. Entonces, no digo que no haya planes de Dios que se realicen en su última instancia a través de causas secundarias que Dios mismo ha decretado. Lo que estoy diciendo aquí entonces es que al decir que es incondicional es que este se cumplirá porque se cumplirá. Habrá causas secundarias que también Dios decreta, pero el plan último se va a cumplir. Dice Brekel, las causas secundarias son solamente los medios por los cuales el decreto es ejecutado. Francis Turretin dice lo siguiente: Dios quiere que la salvación tenga la condición de la fe y el arrepentimiento anexada en la ejecución. Pero la fe y el arrepentimiento no son la condición o la causa del acto de creer en Dios, ni de los decretos para salvar en el propósito. O sea,
Que haya condiciones no quiere decir que estos condicionan el decreto de Dios. Las condiciones mismas son parte del decreto de Dios. Una aplicación muy importante, hermanos. Una aplicación muy importante. En primer lugar, entender que el decreto de Dios es incondicional, pero que su decreto también conlleva, hermanos, causas secundarias. Nos debe dar sabiduría para nuestra vida cristiana. ¿Cuál sabiduría? Hermanos, que no porque exista un fin podemos rechazar los medios secundarios. ¿A qué voy? Hermanos, ¿está decretado el día en que vamos a morir? ¿Sí? Puede ser 40 años. ¿No? Bueno, algunos ya los escuché dudando. De 40, quizá un poquito menos. Digamos, puede ser en 30 años. Hermano, eso te da el derecho para empezar a manejar como un gran desquiciado, o taparte los ojos en medio del tren, en medio de las vías del tren, perdón, y caminar como si nada. Y si me voy a morir en 30 años, no pasa nada. Puedo hacer esto y no va a pasar nada. Eso es tentar a Dios. Porque aunque el día de en el que acaben nuestros días está decretado, las causas secundarias están también decretadas para que andemos por ellas. ¿Sí? Las causas secundarias están también decretadas. Es Thomas Watson que dice: no porque ya esté decretada nuestra medida de espiritualidad, podemos caer en holgazanería de nuestros deberes espirituales, y no importa que no lea la Biblia, no importa que no me esfuerce en entenderla, no importa que no esté orando, no importa que no asista a la iglesia, no importa que no sea celoso en las buenas obras, no importa que no salga a evangelizar, la medida de mi fe cristiana está puesta y voy a llegar ahí. Sí, mi querido amigo, sí, mi querido hermano, pero así como está puesto el decreto de la medida de tu espiritualidad, así también está establecido los medios por los cuales vas a llegar. Nadie dice, mi día está determinado, dejaré de comer toda mi vida. No, Dios va a usar ese alimento, esa medicina, ese ejercicio, ese otro y lo otro, hasta que Él quiera quitar tus días. Seamos responsables, por lo tanto, con nuestros deberes, con aquello que prolonga nuestros días, con aquello que prolonga y hace crecer nuestra vida espiritual. Hermanos, esto me da confianza de levantarme todos los días, aun cuando hay cansancio, y acercarme a la Escritura, al saber que Dios ha decretado este medio para alimentar mi alma que le necesita. Así que esto debe darnos bastante sabiduría y no caer en las malas conclusiones de algunos. Déjenme darles la mala conclusión del incrédulo que está entre nosotros. Bueno, si Dios ha decretado que yo sea salvo, tendré fe. Algún día voy a tener fe. Es más, hermanos, a veces les compramos esas malas conclusiones. Esa es mala teología. No permitamos que los incrédulos nos den esa teología. Ok, es cierto, si tendrás fe, tendrás fe. Pero Dios te ordena que te arrepientas ya. Porque Dios también tiene un medio de cerrarte la puerta, y es endureciéndote el corazón. Mientras alargas la paciencia y longanimidad de Dios, hasta que se cierra el día de tu oportunidad. Teme, ven ahora. Ven ahora al Padre por medio del sacrificio de Cristo para el perdón de tus pecados. No digas, si seré salvo, seré salvo. No, abandona tus pecados ya.
Porque sé que no vienes a Él porque amas tu pecado, porque amas el mundo y las cosas que están en el mundo, demostrando que al estar en el mundo no eres de Él. Ven a Él por la fe, porque ese es el medio que Él puso para salvar a los pecadores. Hermanos, así que no permitamos que nos quiten la inspiración de predicar el Evangelio, ¿no? Nos acercamos, te quiero predicar, tendré fe si tendré fe, porque Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Sí, pero a ti te ordena, ya arrepiéntete. Entonces de ahora en adelante no te voy a alimentar. Porque si crees que Dios es soberano, así como es tu razonamiento, vas a vivir sin alimento hasta los 90. Así que de ahora en adelante no comes. Démosle de su propia teología, hermanos, a los que nos intentan vacunar con sus malos pensamientos. El decreto de Dios es, ¿qué nos quedamos? Incondicional. El decreto de Dios es inmutable, inmutable. Muy relacionado a la libertad o incondicionalidad del decreto se encuentra la inmutabilidad. El decreto de Dios es inmutable en dos sentidos. El decreto de Dios es inmutable en dos sentidos. En primer lugar, es inmutable en cuanto a Dios. Y en segundo lugar, es inmutable en cuanto a su realización. ¿Qué quiero decir? Que es inmutable en cuanto a Dios. Hermanos, debido a que Dios no cambia, no hay una sombra de variación en el ser divino. Y otra vez voy a usar lenguaje, hermanos, humano, 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 porque no hay otro lenguaje que tenemos. Porque una vez Dios decide decretar, y aquí, ¿cuál es el problema con eso? Que si es desde la eternidad, no hay un momento donde Dios decide decretar, ¿sí? El decreto es algo que va con Dios en su ser desde la eternidad. Pero usemos este lenguaje humano. Debido a que Dios es inmutable, una vez Dios decreta, su decreto no puede cambiar, no cambia. Hermanos, ¿por qué cambiamos nuestros planes? ¿Por qué cambiamos nuestros designios? Porque cosas que no habíamos previsto nos sorprenden, porque pensamos mejores planes, porque se nos estropean ciertos otros. Pero eso puede pasar en el ser divino. ¿Puede Dios pensar en un mejor plan? ¿Puede Dios ser estropeado en el camino de alguna situación y entonces necesite hacer un plan B? ¿Un plan C? No, debido a que Dios es el ser que hemos descrito por las 40 lecciones atrás, afirmamos que en su plan en cuanto a su ser es inmutable. Pero también es inmutable en cuanto a su realización. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada externo que le pueda mover a cambiar. No hay nada externo que le pueda mover para cambiar. No hay problema, no hay oposición, no hay circunstancia difícil. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mi nombre es Yahvé, el todo suficiente, el todopoderoso. Así que Faraón no será un estorbo para cumplir la promesa que hice a Abraham, de que ustedes estarían aquí por 400 años y después serían libertados para conquistar la tierra de Canaán. Por lo tanto, mi decreto no puede ser opuesto.
no puede ser contrariado, no puede ser rechazado. Este se va a cumplir debido a que Dios es el omnipotente Yahvé. Todo se realiza a su debido tiempo. Hermanos, esto nos da seguridad y exhortación como cristianos. Exhortación a confiar sus promesas. Oh, hermanos, confiar sus promesas. Aún aquellas, hermanos, que nos dicen que Él no nos va a dejar. ¿Saben? En tiempos de crisis, en tiempos de angustias, en tiempos de ansiedad, solemos olvidarnos de esas promesas. Pero si Él es el ser inmutable que no cambia en cuanto a su decreto, y Él tiene pensamientos de bien, Él no me va a dejar. Es más, para ti, pecador, esta no es una razón por la cual te debes abrazar de la cruz. Porque Él dice que aquel que está cansado no será rechazado. Muchas veces he escuchado a personas decir: es que yo he ido a Cristo por fe, pero no me recibe, no pasa nada. Yo siempre tengo que contestar: es que vas sin fe verdadera. ¿Por qué? Porque Él dice que a todo aquel que está trabajado y cargado, que venga a Él y Él lo hará descansar. Y Dios no cambia en cuanto a su decreto. Y si puso la fe como el medio por el cual nosotros somos unidos a Cristo, esa permanece. Esa es una seguridad. Hermanos, este también es una confianza para el cristiano, que de repente considera que si Dios es este ser tan excelso que decimos, hermanos, ¿no se han llegado a decir a su propia mente: y si Dios es glorioso y beato? ¿Recuerdan los últimos dos atributos que consideramos? ¿No puede en algún momento de la eternidad simplemente decir: bueno, han tenido suficiente de mí, simplemente dejarán de ser? Ciertamente ya no podremos, al estar en Cristo, ser castigados, porque Dios es bueno y es justo y santo, y nunca puede ir contrario a su justicia que ya fue satisfecha en Cristo. Pero yo llegaba en tiempos ¿qué digo? ¿Cómo se llaman esos tiempos? De meditación, que te empieza a ir la mente, quizá diríamos filosofar. Dices: no se va a cansar de nosotros. Pero, hermanos, si Él dio a su Hijo para desposarnos con su Hijo, el decreto del matrimonio que hemos recibido con su amado Hijo Cristo jamás se va a deshacer, porque Él abomina el divorcio. Porque Él está en contra de la separación del santo matrimonio. Y la iglesia es eso para su Hijo, su santa esposa. Y por lo tanto tenemos seguridad, hermanos, que por la eternidad de eternidades viviremos juntamente con Él. Y su decreto es inmutable. Y viviremos con Él para siempre. Además, en sexto lugar, o letra F, el decreto de Dios es necesario. Y entonces aquí alguien puede decir: hay contradicción. Pues, ¿no dijimos anteriormente que el decreto de Dios es libre y no necesario? No hay ninguna contradicción. Déjenme explicar lo que quiero decir con cada punto. Cuando digo que es necesario, es que una vez que existe el decreto, este se realizará. Una vez
Recuerden, Dios, ¿cómo decreta Dios, hermanos? Libre y soberanamente. ¿O está obligado a decretar? No. ¿Está obligado a elegir ciertos pecadores y a pasar por alto a otros? ¿Está obligado a eso? No. ¿Pudo haber pasado a todos por alto? Sí. ¿Pudo haber elegido a todos según su santa voluntad? Pero nada obliga a Dios. Nada obliga a Dios. Una vez que libremente decreta, ese decreto es necesario, se va a realizar. Él decretó en la eternidad pasada, recuerden, este es el lenguaje que se usa en la teología para hablar de antes del principio de Génesis 1, ¿sí? En el principio, al tiempo que está atrás, ni siquiera es tiempo, es eternidad, y la eternidad que definimos es atemporal. Pero nuevamente, hablando de esta forma, eso es la eternidad pasada. Dios decretó en la eternidad pasada la muerte de su Hijo. Esta llegaría porque una vez se hace el decreto, este es necesario. William C. Brackell comenta: toda criatura depende necesariamente de Dios en toda su actividad, y el resultado de cada evento necesariamente será de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, habiendo decretado todo con toda certeza, ejecuta todo irresistiblemente. No en una forma antinatural y compulsiva, sino en armonía con la naturaleza de sus criaturas. Por tanto, en relación al decreto de Dios, todo sucede por necesidad, aunque hay contingencia en relación a las causas secundarias. Lo que habíamos dicho antes, que esto sea necesario no quiere decir que no hay causas secundarias para realizarse. Esto puede traer paz al cristiano. Esta es una característica del decreto divino que puede traer paz al cristiano. Déjenme darles lo que Caspar Olivianos, cómo consuela él su corazón con esto. Él dice: yo creo que tengo un pacto con el Dios Todopoderoso, quien por su omnipotencia lleva a cabo todo lo que Él desea en todo el mundo, y previene, confunde y evita todo lo que no desea o no ha decretado, de manera que es imposible que estas cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí Caspar Olivianos? Aquellas que nos pueden hacer caer en el camino cristiano. Es imposible. Si Dios decretó mi redención, si Dios decretó mi salvación, esta va a llegar a su realización necesariamente. Hermanos, esto debe hacernos pensar en la seguridad de la segunda venida de Cristo, porque Él prometió que vendría por segunda vez. Esto debe traernos aliento a algunos y exhortación a otros. Alientos a aquellos que, estando en tiempo de desesperanza, necesitan ser recordados que Cristo viene. Y exhortación a otros que nos podemos encontrar atrapados en los afanes de este mundo sin trabajar como si Cristo viene. Es una realidad que Él viene por segunda vez porque su decreto es necesario. Y así como se realizó la venida de Cristo por primera vez, así es necesario que se realice su segunda venida también. Pero continuemos, que todavía nos queda un poco de camino. El decreto de Dios es universal y exhaustivo. El decreto de Dios es universal y exhaustivo. ¿Cuál es el alcance del decreto de Dios? ¿Cuáles cosas abarca el decreto de Dios? Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra,
afirmó los cielos con inteligencia. Bueno, su decreto tiene que ver con la creación, el fundamento de la creación. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mateo, ya no vamos a estas citas porque tampoco quiero atropellar lo que vamos a estar viendo próximamente en la doctrina de la providencia divina, pero simplemente a forma de recordatorio. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 que ni un pájaro cae a tierra, sino es la voluntad del Padre. Así que, como dice Bavinck, en este consejo de Dios están incluidas todas las cosas que existen y que ocurrirán en el tiempo. En pocas palabras, todo el plan, todo el plano, todo el universo inteligible. No hay nada que pasa en este mundo que no sea la manifestación del decreto de Dios. El decreto es la causa original de todo lo que sucede. Nosotros vemos las cosas en progreso, pero todo lo que vemos en progreso es lo que se decretó en un acto en la eternidad. En un acto en la eternidad. Miren esta cita de Joel Beeke. Él dice: uno podría pensar que el creador de los cielos y de la tierra solamente establece metas estratégicas y no se involucra en los detalles de la historia, pero su palabra revela lo contrario. Dios decretó las características botánicas distintivas de cada tipo de semilla. ¿Con qué mujer se casaría Isaac? El vuelo de los cuervos para que trajeran alimento a Elías. El movimiento de las nubes, los tornados, las lluvias y los rayos, los planes y victoria del rey de Asiria y el tiempo cuando Pablo sería llamado y convertido. Todo lo que sucede, hermanos, es el decreto divino. Mira, piensa en la cosa más pequeña de acuerdo a tus ojos. Piensa en aquello que consideras lo más insignificante, algo que no tiene importancia. Hermanos, nada sale de la voluntad de Dios. Hermano que estás en crisis, en angustia, ¿cómo consuela esto tu alma? Hermanos, no es un pánico cuando pensamos que estamos en este mundo dejados a la suerte. Hermanos, si estamos dejados a la suerte, viviríamos en el estrés más grande toda nuestra vida. ¿Pueden imaginar pensar que puede pasarnos todo tipo de cosas sin un sentido? Pero cuando entendemos que todo ha sido decretado por Dios, no vamos a entender muchas veces quizá el propósito por el cual esto nos pasa. No vamos a entender exactamente. Job no lo entendió, hermanos. Pero en algo podemos estar tranquilos. En algo podremos estar tranquilos. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Porque, letra H, número 8, porque su decreto es sabio. Su decreto es sabio. Así que todas las cosas son gobernadas por Él sabiamente. Es cierto, hay veces que no vamos a entender por qué pasa esto, pero en medio de nuestra aflicción podemos confiar y descansar. Pero tú que todo lo sabes, traes lo mejor para tus hijos. El niño no entiende cuando le ponen esa inyección. Él no entiende exactamente por qué pasan esas cosas.
pero él puede descansar que su Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para el corazón de su Hijo, para la consolación del corazón de su Hijo. El decreto del Señor es bueno y sabio. Es bueno porque procede de su buena voluntad. Su voluntad siempre busca los mejores fines a través de los mejores medios. Recuerden eso, hermanos. La voluntad de Dios es que Él siempre busca los mejores fines a través de los mejores medios. Todas las actividades de Dios son justas, fieles y buenas. Por eso, el pueblo del Señor puede amar a su Dios y descansar en Él. Dice Efesios capítulo 2 que Él fundó al mundo, perdón, ese es un salmo más bien, que Él fundó al mundo con sabiduría. Efesios 2 versículo 13 dice: el plan y el propósito de Dios es uno que muestra ser verdaderamente divino, concebido solamente por Dios. Su sabiduría no es la de un mero hombre, sino la que es magnífica, mucho más allá de la sabiduría humana. Y déjenme terminar con esto. El decreto de Dios es para su gloria. El decreto de Dios busca su gloria. Abran sus Biblias rápidamente en Romanos capítulo 11, versículo 31. Romanos 11, 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Su decreto, dice Joel Beeke, su decreto para crear el mundo demuestra que es digno de alabanza. Su decreto para bendecir a sus elegidos en Cristo resulta en que ellos lo bendicen por Cristo. La predestinación de Dios, según el puro afecto de su voluntad, es para la alabanza de su gloria. Dios quiso dar a conocer las gloriosas riquezas de su ira, poder, paciencia y misericordia en el gran drama de la salvación y la condenación que ordenó. Todo resultará para la gloria de Dios. No hay nada que va a traer mancha al nombre de Dios. En última instancia, todo será para su gloria. Oh, hermanos, eso movía a Cristo a seguir en la cruz. Eso movía a Cristo a seguir caminando. Saber que ese era el medio por el cual el Padre sería glorificado en todas las cosas. Oh, que eso nos ayude a caminar en tiempos de aflicción, sabiendo que en todas esas cosas el Padre es glorificado. 10. Letra J. Esto es muy claro para todos, ¿no es verdad? El decreto de Dios es un misterio. Misterio. Así que si después de esta lección estás confundido y un poco abrumado por los conceptos y doctrina que hemos expuesto, ok, sabe esto. La doctrina del decreto divino es un misterio. Hermanos, yo no pretendo decir que la entiendo. Yo solo intento expresar lo que la Escritura dice. El decreto de Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque Dios es incomprensible. Y si el decreto de Dios es parte de su ser,
Por lo tanto, hemos de esperar que su decreto sea incomprensible como Él es. Pero terminemos con una imagen de Cristo. El decreto de Dios es cristocéntrico. El decreto de Dios es cristocéntrico. No es que solamente Dios ha hecho todas las cosas para la alabanza de su gracia, ha hecho todas las cosas para la alabanza de su Hijo, Cristo. El Padre ama al Hijo, dice Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. Todas las cosas ha entregado en su mano. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El decreto de Dios, por lo tanto, tiene su fin último en la gloria del Dios Trino, concentrado en Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas para Cristo. Todos los hombres son salvados para Cristo. Todos los hombres son condenados para la honra y gloria y justicia de Cristo. Toda la redención ocurre para Cristo, para la alabanza del primogénito de entre los muertos. Oh hermanos, si todas las cosas son para Cristo, no hemos de olvidar que nuestra vida es para Él. Nuestra vida es para glorificarle a Él, para que nuestra vida apunte a su magnificencia. Entregárnosle a Él es el propósito de la voluntad de Dios. Que la iglesia camine con ese pensamiento. Aún tú, que aún no vienes a Cristo, puedes ser de Él por medio de la fe. De manera que Él sea el único y suficiente Redentor y Salvador de los pecadores. Hermanos, que en esta profunda verdad tengamos nuestro descanso. En estas 11 características del decreto divino.